Ya comience. Ya, bueno, buenas noches, profesor, compañeros todos. Referente a los conflictos en Perú, vamos a hablar sobre el proyecto minero Las Bambas, que este año, bueno, hubo algunos conflictos de este año que vamos a hablar. Y bueno, vamos a hablar también acerca sobre un poco de historia sobre el proyecto Las Bambas, sobre los últimos acontecimientos, los antecedentes que vino para que se produjera estos conflictos. Ahí nos planteamos una pregunta que piden los opositores del proyecto, la respuesta del gobierno y la importancia del proyecto en Las Bambas. A manera de resumen de historia, se puede decir, Las Bambas es un proyecto minero que más o menos se inició en el año 2004, en agosto de 2004. Fue una de las últimas y más importantes operaciones que hizo en entonces Proinversión, que es la Fundación de la Inversión Privada. No, este proceso, para que saliera ya el 2004, tuvo un largo proceso a partir del 2003, cuando ya Proinversión convocó a diferentes empresas, ¿no?, para un concurso público para que se aplique en el proyecto de Las Bambas. ¿No? Como sabemos, toda minería desde un inicio siempre hubo que los intereses, por un lado, por los mineros, que el sector, que el medio ambiente, todo eso ya había un interés, ¿no?, que estaba despertando. Bueno, el proyecto de Las Bambas se ubica entre las provincias de Grau y Cotabambas, que es del departamento de Apurímac, de la región Apurímac, ¿no? Entonces, a partir desde 1990 más o menos que ya se suscita una exploración en la región, ¿no? Es desde mucho más antes, ¿no? Generalmente esta zona de Apurímac, y como sabemos es un departamento también que en ese entonces no tenía mucho crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, había sus derechos mineros de un 3.37% de su territorio eran derechos, o sea, se ocupaba la minería, ¿no? En 1999 pasaron ya a subir con la explotación minera, todo eso, un 24.8% de participación, y en el 2007 llegaron a un 33.4%, y en el 2013 ya con toda la ampliación del proyecto y la explotación ya subieron a 64.8% de participación en la minería, ¿no? Ahí tenemos un gráfico del departamento de Apurímac y donde se encuentran exactamente el proyecto de Las Bambas, ¿no? Bueno, siguiendo con la historia, el proceso de transferencia, ¿no? El 16 de septiembre del 2003, el gobierno regional de Apurímac, ¿no?, ahí suscribe con el Ministerio de Energía y Minas y con Proinversión un convenio, ¿no?, para el proyecto Las Bambas. Generalmente este convenio es como iniciativa de fortalecer la transferencia hacia la empresa ganadora en lo que es la licitación pública que se mandó referente a este proyecto. Este convenio fue suscrito en la ciudad de Arequipa en el marco 16 de Convención Minera, ¿no? Adicionalmente, el mismo año, en el 2003, ¿no?, se juntan los alcaldes distritales de todo el departamento de Apurímac, de las provincias de Grau y Cottabamba específicamente, y hacen una declaración de Charahuacho. Charahuacho es una zona que queda muy cerca al proyecto Las Bambas, que es un pueblo bien chiquito, que sí he viajado una vez, donde hicieron lo que es, ratificaron el apoyo, ¿no?, como lo que es la promoción de clima favorable para que se lleve a cabo este proyecto de Las Bambas, ¿no? La licitación que había explicado estuvo también acompañada con audiencias con las poblaciones locales, con las autoridades locales y regionales. Todo eso se estaba llevando hasta entonces todo normal, todo bien, se puede decir, no había ningún problema, ¿no? Hubo audiencias que estaba a cargo, manejado por Proinversión en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades en estos, ¿no?, gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, ¿no?, de los distritos que estaban relacionados con el proyecto, Cotabamba, Charahuacho, Coyurqui, Cotabambas, ¿no?, Jaquira y la provincia de Grau. Había 14 empresas las que calificaron para la licitación de este proyecto. El 25 de agosto quedaron solo 9 en la etapa final. Y es así que en el 31 de agosto de 2004, luego de los resultados y muchas de las calificaciones, la empresa ganadora fue Xstrata AG Suiza, que entonces se ofertó 121 millones de dólares. En el mismo año del 2004 se firmó también el contrato ya de opción con la comunidad de Fuerabamba, que también es cerca del proyecto de Las Bambas, con la presencia de entonces, se firmó en el gobierno de Alejandro Toledo,
¿no? Con los gobiernos, en entonces que había gobiernos central, regional, locales, y la empresa entregó, ¿no? Conforme a lo estipulado en el contrato, finalmente 91 millones de dólares, correspondiendo a un pago inicial, de los cuales 50% al aporte social inicial y era destinada directamente a la zona de influencia del proyecto. La zona de influencia es generalmente los que van a ser impactados por este proyecto. Por ejemplo, es Fuerabamba, uno de los más afectados, se puede decir, porque los que vivían en ese poblado de Fuerabamba iban a tener que dar sus terrenos para que sean, bueno, para que pasen al proyecto de las Bambas, ¿no? Y sea la explotación. Y es así que hay un monto que se pasó a ser manejado como un fondo de fideicomiso. El fondo de fideicomiso es un fondo que es entregado a alguien, ¿no? En este caso, bueno, había un grupo, se puede decir, directivos que estaban participando tanto en Extrata, tanto de inversión, gobiernos, que para que se ejerciera o para que este fondo sea utilizado con buenos objetivos, ¿no? Ya. En ese entonces fue de 13.5 millones, ¿no? Adicionales que la empresa tenía que ejercer la transferencia luego de la explotación y al inicio de la explotación. Y bueno, en toda la zona de influencia del proyecto Las Bambas existen más o menos 49 comunidades campesinas, ¿no? Distribuidos entre los distritos ahí que es el Progreso y Guayati, y los distritos de Coyurqui, Tambobamba y Chaguahuacho, ¿no? Bueno, los alcaldes provinciales y tanto distritales ya a finales de 2006 fueron percibidos ya las comunidades como promotoras y aliados de la minera de la zona. Y al mismo tiempo ya se tomaban ya las decisiones, en consultas en procesos carentes de transparencia. Ya, más o menos ya acá empezaban a salir ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, habían decisiones que tomaban en consultas de procesos carentes de transparencia. Y había ciertas tomas de decisiones que muchas veces no hacía partícipe como consulta popular. No, bueno, como siguiendo, una de las primeras gestiones se realizó en el 2005, una delegación de comuneros, ¿no? Fue encabezada ahí por la Federación Provincial de Campesinos y Cotabanas, visitó a Lima entre 10 y 13 de octubre para sostener diferentes reuniones con las autoridades y explicar las molestias que tenían, porque ya ellos presentían que estaban llevando decisiones sin previa consulta a ellos. La estrategia de Extrata, entonces dueño, y es referente a la zona de influencia, referente a todos estos poblados, a todas las comunidades. En base a todos los niveles de pobreza, desnutrición y analfabetismo que tenía toda esa zona, la empresa Extrata diseña un plan de involucramiento social que lo llaman un PIS, ¿no? Entre los principales puntos que menciona el PIS, bueno, son algunos, que tenían que hacer un proceso de consulta que les permitiese recoger todas las molestias de todas las personas que habían, ¿no? Las expectativas, qué percepción tenían la población acerca del proyecto. También había la inclusión de profesionales vinculados a las ciencias sociales como antropólogos y al desarrollo agropecuario de su equipo de trabajo. Agropecuario porque también es una zona que se dedica a lo que es a la zona agraria y también al pueblo animal. También hay otro punto, es la elaboración de una línea de base social del proyecto, ¿no? Ya eso, como miras a lo que es el poblado, una línea base social es cómo va a influir socialmente en la zona de influencia. Hay un análisis estratégico de la situación de las comunidades que también se trabaja desde diciembre de 2004 hasta febrero de 2015 y bueno, con un análisis de percepción de la zona de influencia. No, por ejemplo, hay unas 5 líneas también que plantean intervenir directamente en este plan de influencia social, que son la salud y nutrición de todos los poblados, la generación de ingresos pymes, ¿no? La educación y capacitación de la cultura, ciudadanía y desarrollo, medio ambiente y sociedad. Ya, y allá empezamos a hablar un poco sobre fideicomiso, que en un inicio ya se había destinado y que más que todo nació, bueno, hay una pregunta, decían que fue un instrumento de apoyo bien hacia la población de influencia o fue ya a la manzana de la discordia, que a raíz de ello ya empezaron a suscitarse ciertos conflictos.
¿no? Una de las principales críticas sobre ese fideicomiso fue que la manera como se iba administrando, gestionando ese fondo, ¿no? Desde el Consejo Ejecutivo, ¿no? Porque también la falta de transparencia respecto a esos montos y la lentitud de la toma de decisiones, puesto que había un monto destinado y no sabían en qué gastarlo, en qué invertirlo. Había lentitud en toma de decisiones, ¿no? Y no daban cabida a la participación de los representantes de las comunidades. No, estas cuestiones en la gestión del fideicomiso dieron lugar a una serie de movilizaciones y paros que empezaron ya, por ejemplo, el 11 de octubre del año 2005 hubo una movilización en las comunidades de Cochabamba, ¿no? Finalmente toda esta movilización terminó en una delegación que visitó Lima para que se entreviste con las autoridades del Ejecutivo y del Congreso de la República. Bueno, como uno de los resultados, a fin de encontrar una solución a todo esto, ya en el 2006 se realiza una asamblea con participación de lo que es una asamblea que es Mesa de Minería y Desarrollo Regional de Apurímac, en donde ya se lleva a hacer ciertos acuerdos, ¿no? Mediante un oficio de toda inversión y la presidencia del Consejo de Ministros. Y bueno, la transferencia de todo lo actuado en el nuevo Ejecutivo estaban conformados como nuevas autoridades electas, porque en 2006 hubo elecciones, cambios de gobierno, también hubo cambios de tanto distrital y regionales. Entonces ahí ya fueron conformando un nuevo consejo con los nuevos alcaldes, ¿no? Con todas las nuevas autoridades, se puede decir. Ya, bueno, pese a todos los intentos por de repente seguir manejando ese fondo, reformar el manejo del fondo, el malestar continuó porque, como sabemos, 2006 fue un año de elecciones, casi no hubo mucho empleo, mucha gestión del fideicomiso, no los administraba. Entonces, el 23-24 de julio se realiza otra vez un paro provincial en Cochabamba, y esto convocado por la Federación Provincial de Comunidades de Cochabamba. La medida de fuerza era netamente que se retira a toda inversión de la administración de este fondo fideicomiso. ¿Por qué? Porque por los puntos que ya se había mencionado anteriormente, ¿no? No había mucha gestión de ese fondo, no había tomas de decisiones, no había una gestión clara, no había participación de las comunidades, no daban informes en qué estaban gastando o si se estaba gastando o no se estaba gastando, ¿no? Bueno, hay las propuestas de esa nota se puede resumir en algunas. Por ejemplo, se sumarían en ese entonces 2 representantes más de las comunidades campesinas de Dao al Consejo Ejecutivo para administrar ese fondo fideicomiso. Y también el retiro del representante de toda inversión del Comité Ejecutivo, y en lugar de eso, de su reemplazo, entrar lo que es un representante más del Ministerio de Energía y Minas. A diciembre de 2005 más o menos se había ejecutado efectivamente menos de 1.5 millones de dólares, aunque el 2000, pero esto es poco con los 13 tantos millones que ya se les había dado en inicio y que seguía teniendo más dinero con el fideicomiso. En 2006, bueno, como les había dicho, había cambio de gobierno, todo eso. Parecía que se había acelerado lo que es la inversión de este fideicomiso, pero en realidad pues no se había hecho eso. El malestar crecía, la impaciencia de la población por beneficiarse de ese fondo también crecía, la lentitud en la ejecución de los proyectos. Entonces todo eso fueron aumentando los conflictos y reclamos por parte, ¿no?, de ese monto. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro en donde nos muestra la cantidad de millones de dólares en saldo, ¿no? Que como vemos no hubo mucho gasto o mucha inversión de todos estos recursos disponibles. Había el recurso, pero no se estaba invirtiendo en la población, no se estaba haciendo nuevas cosas, entonces hubo bastante reclamos y molestia por parte de ellos, ¿no? Eso es más o menos como una breve introducción a la historia de las bandas. Quiero resaltar, para distinguir lo que Milton ha presentado, si esta es una línea de tiempo, estamos hablando del inicio del año 2004, aproximadamente aquí empieza la etapa de exploración, y en el año 2005
incidente en octubre. Ocurre el primer incidente en que las comunidades de Cotabambas vienen al Congreso y tienen el principal reclamo que empieza en esta época es el fondo de fideicomiso. Y básicamente es que ese fondo no se está utilizando. Y como no se está utilizando, esa utilización muy escasa ha seguido hasta el año 2007, según tenemos documentado, por lo menos. No, estas protestas, aunque han ocurrido, no han sido violentas en el extremo de este año, pero ha ocurrido, ¿no? Ya ha alarmado parte de lo que el otro aspecto que vamos a resaltar en adelante, solo que quiero dar la perspectiva desde una vez. Ahora en el 2015 ha ocurrido otro evento en septiembre, cuando ocurrieron las muertes incluso de 4 personas. Esto ha sido hay un instrumento, pero vamos a llamarlo para mejor recordación, el cambio del estudio de impacto ambiental. Y vamos a detallarlo a continuación. Son 2 eventos que son importantes de notar. Y hay algo más que quería mostrar, que es el siguiente. Cuando Newton mostró la historia, la cantidad de enuncios mineros, veamos, en 1990 el 3.3 menos del 4% de la región Apurímac ocupaba denuncios mineros, derechos mineros vigentes. Para 2013 es más de la mitad del territorio. Significa que hay un interés creciente, ¿no? La exploración de estratas duró hasta el 2007 y encontraron una ley de 1% de cobre, algo muy bueno, entiendo, para los mineros. Entonces ha habido mayores intereses de exploración. ¿Qué significa esto? Que hay expectativa. Aumenta la expectativa de que acá podemos tener un buen futuro. Pero además de esto, algo que tiene una relación con este aumento de denuncias mineros es que hay población que migra a esta zona y se establece ahí para trabajar. Porque alrededor de la minería, además de los trabajos mineros, hay que alimentar a la gente, hay que proveer servicios. Y muchos de los pobladores actuales no son nativos de ese lugar. Vienen viviendo ahí hace 10 años, 5 años, 3 años, etc. Y por supuesto que están interesados en que siga progresando el negocio minero. No están tan interesados en conservar lo que no ha sido suyo anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a continuar con ese aspecto. Entonces, aquí recapitulamos brevemente lo que hemos mencionado. Strata Copper ya hizo una exploración, removió más de 300.000 metros cúbicos y encontró unas buenas leyes de cobre. En el 2010 se realiza la primera audiencia del estudio de impacto ambiental en Chalhuahuacho, en Cotabambas, y se suscribe un contrato de transferencia de titularidad. En 2010 ya estamos hablando del inicio, aquí empieza la explotación. Aquí hablamos todavía de exploración. Y a partir de 2010 empieza la explotación, bueno, todos los preparativos de la construcción, que ya está avanzando, casi terminado. Así es. Y se suscribe un contrato de transferencia de las concesiones mineras con una inversión de 5.000 millones de dólares. Es importante mencionar que Strata viene a ser el proyecto cuprífero más grande que hay en Perú, y de acuerdo a algunas lecturas que estuve viendo, vendría a convertirse en el tercero en tamaño en el mundo, una vez que esté en todo su potencial de producción. Hasta entonces, la relación con las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, pero predominantemente era positivo. Y eso es de ver que hasta el momento en que el año 2013, hay un evento importante, ya lo vamos a mencionar seguramente después, para que se vaya, se vende la mina a otro propietario, que es lo que vamos a mencionar ahora. Todo cambia cuando en mayo del 2013 la empresa Glencore y Strata ya, que antes era suiza, ahora es china, se fusionan. Y al fusionarse, debido a las leyes antimonopolio de China, Strata cambia su perspectiva de operación del proyecto. Luego volvemos para ver esa última parte. Quiero mencionar esta parte.
¿Qué significa esto del cambio de la perspectiva? Al haberse fusionado Glencore y Strata, las leyes antimonopolio de China le obligan a Strata a vender el proyecto Las Bambas, vende la mina Las Bambas, y este es el proyecto inicial, cuando todavía era Strata de propiedad suiza. Este es Las Bambas, aquí queda Antapacay y Tintaya, y las tres eran propiedad de Strata, de tal manera que había sinergia entre ambos proyectos, de tal manera que se había considerado construir un mineroducto para derivar el concentrado extraído de Las Bambas y procesarlo en Antapacay. Pero a raíz de la venta esto ya no era propiedad de la empresa, pues ya no había esa sinergia que iba a ayudarle, ¿no? como consorcio. Entonces se eliminó este componente del proyecto. Y eso causa luego los problemas que vamos a ver. Bueno, en abril de 2014 Las Bambas fue comprado por el consorcio MMG, subsidiaria de una empresa china, y en diciembre de ese año 2014, el avance del proyecto ya se encontraba en 80%. Fíjense que hasta aquí estuvo andando muy bien el proyecto, a pesar de los altibajos. Strata Copper había trabajado muy bien sus relaciones comunitarias, de acuerdo a lo que se percibe, los manuales, aquí hemos traído algunos para mostrarlos, los manuales por ejemplo, el programa de involucramiento social, del que hemos obtenido información acerca de los ejes sobre los cuales la minera se había enfocado para trabajar y brindar un desarrollo sostenible, ¿no? hacia las comunidades. Esto está en la diapositiva y básicamente se trataba de articular los objetivos de su programa de responsabilidad social en el ámbito económico, fortaleciendo las capacidades productivas, gestión del medio ambiente, en el ámbito social, mejorando la educación, salud, nutrición, y el fortaleciendo de la sociedad civil, fortaleciendo la institucionalidad de las comunidades. Para eso que habían contratado a sus antropólogos. Bien, en el 2015, septiembre del 2015, ya con un avance del 98% de la obra, se produce un nuevo evento. Ya el evento del fondo de fideicomiso fue descrito por Nilton, y aquí hay otro evento. Justamente a raíz de la venta con MMG, y dado que ya no se iba a hacer el mineroducto, se decidió que el transporte del concentrado se iba a hacer con camiones. Y al hacer ese transporte con camiones había un nuevo impacto ambiental que había que considerar, porque ahora tenía que usarse pistas, hay impactos que los camiones van a producir a las comunidades por donde vayan a pasar. El 25 de septiembre inició un paro que se había anunciado por las comunidades, se cerraron las vías de acceso a Las Bambas, se tomaron puentes, no hubo tránsito, y el motivo del paro, lo que arguyen, esto es extraído de la Defensoría del Pueblo, es la falta de información respecto a las modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto. El 28 de septiembre las cosas se ponen más difíciles y la policía se enfrenta con la población civil. Hay 3 muertos, luego un cuarto falleció después, y heridos civiles y policías, ¿no? Aquí es un extracto del relato de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Ellos velaron por los derechos de algunas personas, pero finalmente hubo algunos que murieron. Bueno, eso vemos la foto del entierro de esas personas. El 6 de octubre en Coyhaique, ya pasado algunos días, se realiza una reunión entre varios ministros, de Energía y Minas, Construcción, el de la Policía, el Interior, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades locales, ¿no? Y la población. Y se toman algunos acuerdos. Primero, que los ministros se comprometen a proponer que se levante el paro una vez que ellos también hayan levantado su paralización. Se buscó dar viviendas, apoyo social y educación a las familias de aquellos que habían fallecido, y este es el punto importante, se decidió realizar talleres informativos en cada uno de los distritos de Cotabambas para informar sobre el informe técnico sustentatorio. Ese es el nombre
básicamente se puede entender también como el cambio del estudio de impacto ambiental. El 19 de octubre se reunieron en la PCM, acordaron desarrollar un cronograma de trabajo que primero atienda a los proyectos. Perdón, otra vez. El 19 de octubre se reúnen en la PCM representantes del Poder Ejecutivo y formaron un grupo de trabajo que tiene también un cronograma que debe atender los proyectos de las municipalidades y la instalación de una mesa de diálogo. En algunos eventos más, el 28 de octubre se levanta el paro. Claro, levantaron el paro en Cotabamba y Grau. El 29 de octubre algunos ministros viajan a Tambobamba y anuncian el levantamiento del estado de emergencia. El 15 de noviembre la PCM crea un grupo de trabajo que va a supervisar las acciones para el desarrollo de la zona de influencia de las Bambas y tendrá un plazo de 180 días hábiles y va a ser presidido por un representante del Ministerio de Energía y Minas. Ese grupo se encargará de realizar la coordinación intersectorial para el cumplimiento de esas acciones. Esas son las acciones que hasta el momento se han tomado. En este momento el conflicto está activo todavía, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, pero el Estado está tomando algunas acciones, algunas tardías, está tomando acciones que tienen que ver con la información a las comunidades sobre este cambio en el estudio de impacto ambiental. Por otro lado, y estas son también noticias extraídas del 4 de noviembre, el último párrafo, la empresa China Metals, MMG, filial de China Metals, indica que está comprometida al inicio de la producción de las Bambas y que en el primer trimestre de 2016, no lo escribí, debería empezar a producir. Es decir, ellos siguen avanzando y están en el 98% de avance. ¿Cuál es el motivo de la protesta, de esta protesta, ¿no? Vimos inicialmente que Nito explicaba que el fondo de fideicomiso se gastaba poco, luego empezó a gastarse a ritmos más altos, ¿sí? El fondo de fideicomiso estaba destinado a las zonas de influencia directa de las Bambas. Este estudio de impacto ambiental influye en la zona de influencia directa, pero también influye en nuevas zonas, a lo que se denomina influencia indirecta, que son las zonas por donde va a transitar los camiones que lleven el concentrado y también por donde van a pasar las líneas de transmisión eléctrica. Bueno, hubo modificaciones, eso provocó rechazo de las comunidades campesinas y entre esos cambios se encuentra justamente que ya no se va a construir el hidroducto y la construcción de la planta de filtros que iba a ser en otra zona, también se traslada a ser construida dentro de las Bambas. Bueno, aquí resumimos un poco acerca de esto. Cuando el detalle de las Bambas era propiedad de Strata, había sinergia para que hubiera ese hidroducto, pero luego de que se vendió las Bambas ya no había esos beneficios, ¿no?, de pertenecer a un mismo grupo empresarial. Los manifestantes piden que esas plantas sean retiradas, aduciendo que eso va a producir impacto ambiental negativo, y comunidades que antes no eran consideradas dentro de la zona de influencia directa piden ser incluidas ahora también, porque por ahí va a pasar justamente la línea de transmisión eléctrica y la vía de transporte de carga pesada. Vemos aquí, entre las Bambas y Tintaya, que estaba planeado el viaducto, ya no se va a construir, y algunas de la industria, de las plantas que se iban a trabajar en este sitio, en Cusco, se trasladan a las Bambas. ¿Qué hizo el gobierno? Aquí mostramos las acciones que planteó el gobierno. ¿Sí? Bueno, como ya hemos visto que han habido varias acciones violentas, tras esto el presidente decretó en estado de emergencia varios distritos de los que de Apurímac y algunos de Cusco, ¿no? Bueno, mientras tanto los intereses de distintos distritos se han visto afectados, ¿no? Lo que explicó en ese momento el alcalde de distrito de Tambobamba, Juan Bello, era que explicó que hace varios meses viene pidiendo diálogo con el gobierno, ya que el ministro del Interior ha minimizado la existencia de un conflicto, ¿no? Bueno, por la parte del Ministerio de Economía, de Energía
Geología y Minas emitió un comunicado que asegura que la empresa en el 2013 sí ha presentado el informe técnico, ¿no? Lo que llamamos el estudio de impacto ambiental, ¿no? Sobre la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado, ¿no? Esto, como hemos visto, este estudio de impacto ambiental ya se había realizado y era viable. Ahora, el cambio que ha sido por la venta, ¿no? Que ha sido AMG. ¿Okay? Bueno, asimismo también se asegura que se han ejecutado talleres de participación ciudadana, porque en el caso del estudio del informe técnico sustentable, esta información se difunde en las autoridades locales y provinciales, ¿no? Bueno, el gobierno también alega que no sabía de las preocupaciones de la población referente a los cambios que tienen que ver con el proyecto regional, ¿no? Exactamente con los últimos cambios que eran la venta y el cambio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, la empresa, EBG, mientras que esperan el inicio de los diálogos, sigue el desarrollo del cronograma que han establecido para la construcción de las plantas que hemos mencionado anteriormente, que eran de molibdeno y de filtrado, ¿no? ¿Okay? Bueno, como se explicó, que al día 1 que los próximos pasos eran producir en el primer trimestre del 2016, explotar en el segundo trimestre, iniciar con la explotación en el mismo año, en el 2016, y alcanzar la capacidad plena de ejecución del procesamiento en el 2017. El comisionado de pruebas con mineral empezará en los primeros meses de 2016 y logrará un trimestre, ¿no? Tras lo cual entraremos al incremento gradual de la producción. Eso es lo que menciona la empresa, ¿no? Luego que se realicen estos ajustes, la mina estará en condiciones de producir 400.000 toneladas de cobre y 600.000 de molibdeno al año, ¿no? ¿Por qué pasará con los reclamos del Frente de Defensa de los Intereses de Cochabamba? Bueno, ¿qué tiene que ver con esto el organizador de la protesta? Como se sabe, se busca anular las modificaciones efectuadas al estudio de impacto ambiental realizado en el 2013 por Glencore, ¿no? Como hemos mencionado, la empresa que era anterior era Glencore y otra minera, ¿no? Ahora se ha vendido a AMG, ¿no? Lo que queremos, lo que decide la empresa en cuestión es que ese estudio ya no se va a considerar, ¿no? Y por eso están haciendo el nuevo estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, en conclusión se ha llegado a un acuerdo y uno de ellos es que se van a construir 2 grandes hospitales y se van a realizar varias obras de infraestructura, ¿no? En la que el gobierno se ha comprometido en más de 1.000 millones, ¿no? En lo que se ha referido según las noticias, ¿no? Bueno, Antonio Mendoza, que es gerente de medio ambiente de Las Bambas, de la empresa, bueno, remarca que las respuestas a las exigencias que se han tenido a esta referente de poder invertir como parte de infraestructura y en hospitales, corresponden a las exigencias con el objetivo de identificar reales reivindicaciones de los manifestantes, ¿no? Más como mencionaron mis compañeros, esto se debe a que hay un fondo de fideicomiso que no ha sido utilizado, ¿no? Y el objetivo ha sido reimpulsar ese monto en lo que es infraestructura y hospitales, ¿no? Bueno, la mesa de acuerdos sí ha llegado, a acuerdos importantes como ya hemos mencionado la construcción de hospitales y de infraestructura, ¿no? Que han llegado a más de 1.000 millones, ¿no? ¿Por qué es importante el proyecto de Las Bambas? ¿Por qué? Porque nos darían unas reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales, ¿no? Por más o menos 10.5 millones de toneladas métricas de cobre. Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10.000 millones de dólares. Aparte de esa es inversión en general, ¿no?
Para el Ministerio de Economía, y el Banco Central de Reserva, la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos, ¿no?, que comiencen para operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno. Y, como hemos mencionado, aquí existe una inversión de más de 10.000 millones de dólares y es un gran porcentaje que equivale a más o menos al 2 o 3%, ¿no?, de lo que es el Producto Bruto Interno en relación a la minería, ¿no? Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de 3.500 millones, bueno, una constancia de 1.140 millones y la ampliación de Cerro Verde por 4.600 millones, ¿no? Como vemos, el proyecto minero de Las Bambas tiene una inversión, la inversión más grande, ¿no?, que son de 10.000 millones, y en relación a esto equivale aproximadamente entre un 3 y 4%, lo que sí afectaría el Producto Bruto Interno, ¿no? En conclusión, lo que queremos remarcar es que este proyecto minero es muy importante para el país, ya que va a permitir incrementar el Producto Bruto Interno a fin de mejorar el crecimiento de la región de Apurímac y de Cusco, ¿no? Una pregunta. Ya, pasamos a la ronda de preguntas. Álvarez Llosa, una pregunta a Arohuanca, por favor. Buenas noches. Tengo dos dudas. Uno, ¿a quién se entregará el fondo de fideicomiso? ¿Y cuál sería la mejor acción que tendría el gobierno para que se gaste este fondo? Porque imagino que de repente, si es al gobierno regional que se le entrega, es por parte de iniciativa o por parte de expedientes para no gastar ese fondo, ¿no? El fondo de fideicomiso se entregó a un grupo administrador, a un directorio que estaba conformado por algunos representantes de los ministerios, de las comunidades regionales, pero también de Proinversión. Y quien dirigió el fondo de fideicomiso durante las protestas iniciales fue justamente Proinversión. Pero Proinversión no ejecutaba el fondo, lo ejecutaba muy poco. Ejecutaron, como dijo Milton, 1.5 millones de los 45.5 más o menos que tenía para gastarse. Justamente las protestas de julio del 2007 lograron que el que dirigía el fondo de fideicomiso se retirara en primer lugar a Proinversión, se retiró de ese fondo de fideicomiso y fue un representante del Ministerio de Energía y Minas quien presidió ese comité. Y aumentó con eso el gasto de ese comité. Entonces, la acción que tomó el gobierno fue justamente esa: poner a una persona representante del Ministerio de Economía, de Energía y Minas, a que dirigiera ese fondo, y que fue el que aumentó el ritmo de inversión de ese fondo de fideicomiso. Después, Martel. Salas, por favor, a Castañeda. Sí, una consulta. Bueno, básicamente como pregunta de opinión, ¿no? Ustedes, en caso de Carlos, ¿considera que podría ser factible que este conflicto, como ha sucedido con otros conflictos sociales, justamente por los problemas que se han mencionado, podría ser utilizado políticamente? Justamente que estamos ahora en procesos ya de elecciones, ¿es posible, o tal vez ya el conflicto haya sido disminuido para que no pueda haber ese problema? ¿O de qué manera podría ser utilizado políticamente, ¿no? por personas o personajes que puedan surgir, ¿no? El caso de Conga se manejó bastantes, aparecieron bastantes personajes nuevos, ¿no? Que actualmente ahorita inclusive están candidateando, hicieron varias promesas justamente de eso. No sé si eso es posible que se dé acá, justamente acá en Las Bambas. Como justo comentó mi compañero Elder sobre, vamos al mapa un momento para poder ver la influencia que tiene la minería. Ahí está. Como podemos ver, la minería más o menos está ocupando el 64.8%. Ahora, la pregunta es si va a haber alguna influencia política. Una región tan grande
no se trata tampoco de que las personas tengan un nivel de cultura o no, sino es que se desconoce qué es lo que está pasando, ¿no? Al margen del nivel de cultura que tengan las personas, ¿no? Eso ayuda, digamos, a sembrar mucha expectativa, y cualquiera se puede lanzar como candidato, ¿no? Y puede aparecer por ahí otra vez un Santos puede aparecer y puede hacer un revuelo. Pero, como hemos mencionado hace un momento, la preocupación inicial era el gasto de ese fondo que se había realizado desde ese fideicomiso, ¿no? Pero de acuerdo a cómo se va a ir dando el caso, vemos que el hecho de que otra empresa vaya a adquirir esta concesión minera y cambie el estudio de impacto ambiental, que el estudio de impacto ambiental no sea reducido, digamos, en un grado de calidad, ¿no? Sino simplemente hacer un estudio más amplio, y que eso tenga más observaciones, ya está trayendo, digamos, cola, ¿no? Y ya, como ha pasado en otros lugares, lo que se está prestando es a una expectativa política, ¿no? En sí, inicialmente, volvemos al caso, que el problema es el gasto del fideicomiso. Ahora, el gasto se ha acelerado porque, como acaba de responder hace un momento el compañero Elder, se ha incluido una persona del Ministerio de Energía y Minas, y también están participando representantes de la región. Así que el problema inicial ya se debería haber resuelto. Pero como es minería, lo que se busca, hay dinero, y lo que se busca es candidatear, ¿no? Hacer política y generar falsas expectativas, ¿no? Vargas Orellana, por favor, a Rosas. Bueno, según la exposición, veo que la minera es importante, ¿no? Pero he visto que a partir del cambio del estudio de impacto ambiental, la población se levantó, ¿no? Y el Estado dio una respuesta ante ello, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿cree usted que es adecuada o ha sido correcta la respuesta que tuvo el Estado? ¿O cuál debería haber sido la respuesta adecuada? ¿O cómo debería haber reaccionado el Estado? ¿Qué debería haber hecho? Bueno, sí, efectivamente, a raíz del cambio de la venta de la empresa a la empresa MGMG, la empresa china, surgieron estos nuevos acontecimientos, ¿no? Precisamente como lo pusieron fue la modalidad, ya no se iba a construir el mineroducto, se iba a llevar por 2 vías, iba a haber mayor participación de otros poblados que no están considerados. Y bueno, entiendo que uno de los objetivos principales del gobierno es establecer o calmar esos desórdenes políticos, ¿no? Y tratar de dar una mejor solución. Es lo que de repente, como hoy por hoy, creo, no sé, yo siento que el gobierno se demora mucho en tomar las decisiones frente a este tipo de conflictos sociales que tenemos. Tanto así que necesariamente tiene que morir personas, y recién ahí tiene que hacer lo que es el diálogo, las conversaciones para plantear soluciones. Yo pienso que se ha demorado en convocar lo que es consensos, a reuniones, ¿no? Bueno, lo que se han quedado es plantear un cronograma, en donde se tienen que cumplir ciertos puntos que han quedado también con la población, y bueno, eso creo que, para mi punto de vista, se demoró. Pero lo que hizo luego para programar como una serie de un programa de actividades en el cual tienen que estar cumpliéndose, y también por la parte opositora del pueblo, que también que sea partícipe de eso y que se cumpla, ¿no? Porque el caso no se cumple esos proyectos que ahora ya se viene cambio de gobierno, bueno, el sentir va a ser que nuevamente se va a levantar la población, puesto que ya hay una programación que tiene que cumplirse, o acuerdos que tienen que cumplirse, y si es que no se cumple, de hecho vemos que den algo y el nuevo gobierno no lo cumple, yo pienso que de nuevo se va a levantar el poblado o todo lo que hay. Quería contar unos puntos acerca de eso. Por ejemplo, referente al fondo de comiso, quería acotar que aparte de que sí se ha cambiado lo que es la inversión, también se promulgó un decreto más o menos en 2008, un decreto legislativo, el 996, que también ahí ya había una serie de cambios frente a cómo se tenía que manejar los fideicomisos, porque antes no había cómo sé qué punto, qué nono, qué estadas,
pero sí salió un decreto ya a raíz de todo eso en 2008, entonces ya tenía una estructura de cómo gestionar esos fondos, ¿no? Eso es uno, y el otro también es la otra pregunta que también quería acotar mi compañero, que es sobre la participación de la política, como ya estamos a puertas en lo que es en estos conflictos sociales, se puede decir. Sí hay mucha participación, puesto que, por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba, que una zona de la influencia, el poblado tenía terrenos, tenía chacras, y la empresa los compró y les compró un buen monto. Por ejemplo, si uno va a la Chalhuahuacho, por ejemplo, que es el pueblo donde tienen que pasar necesariamente para llegar a la mina de las Bambas, antes era un pueblo, o sea, silencio, olvidado, no había, pero hoy cuando pasas ves camionetas 4x4, ves construcciones, casas de material noble, bastantes entidades financieras han puesto su local ahí, y, o sea, y por los terrenos de las chacras, o sea, sí les han pagado buen monto. Tengo varios amigos trabajando en Minería de las Bambas, y ahorita todavía no están produciendo, están al 98% ya. Desde el próximo año, en su primer trimestre que produce, ya, bueno, porque los que trabajan ya van a tener unas buenas utilidades, ¿no? Sí, pero ¿y ahora qué es lo que queda de poblado? Como hay nuevas zonas de influencia a raíz del cambio de la empresa, también ellos, como ya saben cuánto les han pagado a los demás, ya también quieren recibir por todas esas rutas, también quieren recibir de su parte, ¿no? O sea, si vas a pasar por mi chacra, págame, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces también saltan ahí los nuevos líderes políticos por ya beneficio propio, porque ya es una movida de masas y ya con otras intenciones, ¿no? Eso no nos quería acotar. Yo podría acotar algo más, justamente lo que decía Milton, ¿no? Esta es la oportunidad que están viendo muchos para poder cambiar sus vidas. Y también este es el programa de Frente Amplio, ¿no? El partido de izquierda. Entonces ellos plantean justamente dentro de su programa de gobierno, o su planteamiento inicial, justamente eso, ¿no? El ordenamiento territorial participativo, como condición previa a la entrega de nuevas concesiones y el desarrollo de nuevos megaproyectos mineros. Y es importante mencionar cuando dicen nuevos, porque aunque en esas protestas hubieron representantes del partido de Marco Arana, partido que forma este frente, ellos específicamente dijeron que no se oponían a las Bambas. No se pueden oponer, porque se estarían oponiendo a un bolsón electoral que luego les revertiría. Pero aquí están planteando este esquema en su plan de gobierno, ¿no? Que haya un ordenamiento territorial. Algo que exige bastante la gente de izquierda es eso, un ordenamiento territorial. Entendiendo eso, qué terrenos son de las comunidades, cuáles son del gobierno, de tal manera que cuando haya que hacer una concesión se sepa a quién hay que consultar y quién es el que debe ser beneficiado. Un aspecto importante, pero que de todas maneras va a traer muchas interpretaciones que definitivamente en la campaña electoral va a producir posiblemente algún problema. Pero en general, este proyecto fue un proyecto con conflictos, como todos lo tienen, pero no los tuvo tantos, ¿no? O no fueron de manera tan fuerte como en septiembre y los 4 muertos de las últimas protestas de las Bambas. A ver, tengo